Hola, mi nombre es Daniel Caballero y quiero que en este día nos acompañes a estudiar un poco acerca de teología bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el tema principal de las Escrituras? ¿De qué hablan las Escrituras? ¿Cuántas historias tiene la Biblia? La Biblia no es una serie de historias desconectadas entre sí. La Biblia es una sola historia, la historia de Dios redimiendo al mundo en Cristo Jesús. Y esta historia es el tema principal de estudio de la teología bíblica. La teología bíblica es una de las 4 ramas de estudios teológicos. Los estudios teológicos se dividen en 4 ramas principales: la teología sistemática, la teología histórica, la teología bíblica y la teología pastoral. A veces es útil definir algo por lo que no es. Así que en esta mañana vamos a ver 4 características de lo que no es teología bíblica. Entonces, ¿qué no es teología bíblica? La teología bíblica, en primer lugar, no es biblicismo. Es decir, la teología bíblica no consiste en solamente citar versos de las Escrituras de memoria o de una manera mecánica. Eso no es teología bíblica. En segundo lugar, la teología bíblica tampoco es una escuela de interpretación teológica en particular o una denominación. El hecho de que alguien tenga el rótulo bíblico no quiere decir que su teología sea bíblica con respecto a alguien que no lo tenga. Tampoco es una escuela de interpretación alemana o una escuela de interpretación reformada. En tercer lugar, la teología bíblica no es la única manera de interpretar las Escrituras. La teología bíblica se complementa con las otras ramas de interpretación teológica, es decir, con la teología sistemática, histórica y la teología pastoral. En cuarto lugar, la teología bíblica no es teología sistemática. Mientras que la teología sistemática estudia las Escrituras de manera temática, es decir, doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de los ángeles, por ejemplo, la teología bíblica estudia las Escrituras en su contexto original, de acuerdo a su contexto literario, histórico y social. De tal manera que la teología bíblica y la teología sistemática se complementan. La teología bíblica es el fundamento del edificio, mientras que la teología sistemática es el edificio. La teología bíblica son las raíces del árbol, y la teología sistemática es el fruto del árbol. Entonces, ¿qué es teología bíblica? La teología bíblica es el estudio de la autorrevelación de Dios registrada en las Escrituras de manera orgánica, progresiva e histórica, teniendo como centro de esta revelación a Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir orgánico, progresivo e histórico con centro en Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, la teología bíblica es orgánica. Y esto quiere decir que si bien existe una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay una discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos son parte de una misma historia. Existe una continuidad de revelación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No quiere decir que el Antiguo Pacto, por ejemplo, era un árbol de paltas y el Nuevo Pacto es un árbol de manzanas. Ambos son parte del mismo árbol. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto es una diferencia en intensidad, mas no en tema.
La teología bíblica, en segundo lugar, es progresiva. Si bien es cierto que hay una unidad básica de las Escrituras, es una sola historia, sin embargo, en el Antiguo Testamento, si comparamos la revelación un árbol, es en la forma de arbusto, mientras que el Nuevo es el árbol completo. El Génesis es las semillas de esta historia, mientras que el Apocalipsis es el árbol en toda su dimensión. De tal manera que cuando leo Apocalipsis, debo hacerlo a la luz de Génesis. Y cuando leo Génesis, debo hacerlo a la luz de Apocalipsis. En tercer lugar, la teología bíblica es histórica. Dios ha obrado soberanamente en la historia. Y este obrar de Dios ha sido registrado de manera inerrante e infalible en las Escrituras. Cada vez que Dios obraba en las Escrituras, ese obrar de Dios iba seguido de una explicación de ese obrar de Dios. La Biblia es primariamente una historia, no es un conjunto de conceptos abstractos, sino una narrativa. Déjeme poner un ejemplo a lo que me refiero. Imagínense que usted sea un judío viviendo en el primer siglo y pasa por casualidad el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasa por el Gólgota, ve a un hombre judío muerto en una cruz, observa el eclipse y observa los eventos. Sin embargo, si alguien no le ha contado el trasfondo de esta historia, usted no sabría de lo que trata la historia, ¿verdad? Es cuando se ve la historia a la luz de toda la historia y cuando se explica el significado de esa historia que los eventos tienen sentido. El peligro a veces de leer la Biblia como historias desconectadas es darle la interpretación errada a la historia, o ver las historias como eventos desconectados entre sí. Y en último lugar, la teología bíblica es cristocéntrica. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24:25 dice: «Oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que las Escrituras dicen acerca del Mesías. ¿No era necesario que el Mesías sufriera y padeciera todas estas cosas? Y comenzando desde Moisés, les explicó lo que decían todas las Escrituras acerca de él». Quiere decir que Moisés escribió acerca de Cristo. Los profetas escribieron acerca de Cristo. La Biblia es acerca de Cristo. Y el centro del estudio de esta historia tiene el personaje principal, que es el mensaje de Cristo Jesús. Y esto es importantísimo, porque la pregunta ¿es la Biblia primariamente acerca de mí y lo que yo debo hacer? ¿O es la Biblia primariamente acerca de Cristo y lo que Él ya ha hecho por mí? La teología bíblica es cristocéntrica. Tiene a Cristo como el foco de interpretación principal.